El gimnasio es uno de los pocos lugares donde los extraños se ven todos los días durante meses sin llegar a conocerse de verdad. Te acostumbras a sus caras, a sus rutinas, a la hora en que llegan y la hora en que se van. Y ellos, sin que te des cuenta, aprenden las tuyas. Lo que va a pasar en estas historias no ocurrió en un callejón oscuro ni en un lugar al que nadie debería ir. Ocurrió en un sitio al que la gente va a mejorar su vida. Eso es lo que hace que sea tan difícil de procesar. Estas son 3 historias reales de personas que fueron al gimnasio y salieron con algo que no esperaban llevarse. Historia 1. Me llamo Renata. Tengo 31 años y vivo en Phoenix, Arizona. Trabajo como contratista independiente de diseño web, lo que significa que paso la mayor parte del día encerrada en casa. El gimnasio era mi única excusa para salir. Llevaba casi 2 años yendo al mismo sitio, un 24-hour fitness a 10 minutos de mi apartamento. Iba por las mañanas, entre las 10 y las 11, porque a esa hora está casi vacío y puedo usar las máquinas que quiero sin esperar. Era una rutina que funcionaba perfectamente hasta que dejó de funcionar. Todo empezó hace unos 8 meses. Había un hombre que empezó a aparecer en el gimnasio más o menos a la misma hora que yo. No lo había visto antes. Tendría unos 40 años, cabello oscuro, siempre con la misma camiseta gris desteñida. Al principio no le presté mucha atención. En el gimnasio hay gente nueva todo el tiempo. Lo que me llamó la atención la primera vez fue que no usaba ningún aparato. Se sentaba en un banco cerca de las mancuernas y miraba el teléfono. Pensé que estaba descansando entre series, pero pasaron 20 minutos y no se había movido. Luego recogió su bolsa y se fue sin haber hecho nada. Me pareció raro, pero no imposible. A veces la gente llega al gimnasio y simplemente no tiene ganas. La segunda vez que lo vi, hizo lo mismo. Se sentó cerca de la zona donde yo entrenaba, miró el teléfono durante un rato, y se fue. La tercera vez, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No estaba mirando el teléfono. La pantalla estaba negra. Estaba mirando hacia adelante. Hacia mí. Empecé a prestarle más atención, con cuidado, sin que se notara. Y lo que descubrí fue que siempre se colocaba en el punto del gimnasio desde el que tenía mejor visión de donde yo estaba. Si yo me movía a las máquinas de la parte trasera, él se reubicaba en los bancos del centro. Si yo iba a la zona de estiramientos, aparecía cerca de la entrada de esa sección. Nunca demasiado cerca. Lo suficientemente lejos para no parecer obvio. Pero siempre con línea de visión directa. Hubo una mañana en que llegué más temprano de lo habitual porque tenía una llamada al mediodía. Eran poco más de las 8. El gimnasio estaba prácticamente vacío. Me cambié, salí a la sala principal y empecé mi calentamiento. Unos 12 minutos después, escuché la puerta de entrada. Era él. Entró, miró la sala, me localizó, y fue directamente a sentarse en el banco más cercano a mi posición. No saludó al recepcionista. No buscó una máquina libre. Fue directamente hacia donde yo estaba. Eso fue lo que me hizo entender que no era una coincidencia. Estaba llegando después de mí a propósito. Esa noche llegué a casa y me senté en el sofá sin encender ninguna luz. Estaba intentando entender qué estaba pasando exactamente. No me había dicho nada. No me había tocado. No había hecho nada que yo pudiera describir claramente como una amenaza. Pero algo en mí sabía que la situación no era normal. Había una palabra para lo que estaba haciendo, y no quería usarla porque me parecía demasiado seria. Pero era la palabra correcta. Me estaba vigilando. Lo que ocurrió 2 semanas después lo cambió todo. Era un miércoles. Terminé mi entrenamiento alrededor de las 11:15, recogí mis cosas y salí hacia el estacionamiento.
El gimnasio tiene un estacionamiento lateral que no tiene cámaras en la zona del fondo, algo que lamentablemente ya sé porque lo verifiqué después. Estaba caminando hacia mi coche cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y era él. Estaba a menos de 3 metros. Nunca lo había visto tan cerca. Sonrió y me dijo que llevaba semanas queriendo hablar conmigo, que me había visto entrenar y que pensaba que podríamos hacer algo juntos algún día. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera una conversación completamente razonable. Le dije que no me interesaba y aceleré el paso hacia mi coche. Me siguió. Siguió hablando. Me dijo que sabía que iba todos los días a la misma hora, que era muy disciplinada, que eso le parecía admirable. El tono era tranquilo. Eso era lo más perturbador. No gritaba. No amenazaba. Hablaba como alguien que lleva tiempo ensayando una conversación y finalmente tiene la oportunidad de tenerla. Llegué a mi coche, entré, cerré con llave y arranqué sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor lo vi quedarse parado en el estacionamiento, mirándome salir. Esa misma tarde hablé con el encargado del gimnasio. Le expliqué lo que había estado pasando durante semanas y lo que había ocurrido en el estacionamiento. Su reacción fue mejor de lo que esperaba. Revisaron las grabaciones de las cámaras interiores, confirmaron el patrón de comportamiento y le enviaron una notificación de suspensión de membresía. También me dijeron que si volvía a aparecer llamarían a la policía. No lo volví a ver en el gimnasio. Pero cambié el horario de todos modos. Ahora voy a las 7 de la mañana y siempre aparco en el área del frente, la que sí tiene cámaras. Nunca más salgo sola al estacionamiento si hay poca gente. Son ajustes pequeños. Pero son ajustes que no debería haber tenido que hacer. Lo más aterrador de todo esto no fue el momento en el estacionamiento. Fue darme cuenta de que había estado observándome durante semanas y yo lo había normalizado. Me había dicho a mí misma que era imaginación mía, que no quería exagerar, que probablemente era inofensivo. Esa voz interna que nos dice que no hagamos un escándalo puede ser muy peligrosa. Si algo te parece mal, probablemente es porque lo es. Confía en eso. Historia 2. Soy Marcus. Tengo 27 años, vivo en Charlotte, Carolina del Norte, y llevo entrenando en serio desde los 19. No soy un atleta profesional ni nada por el estilo, pero el gimnasio es una parte importante de mi día. Trabajo en logística, turnos de 12 horas, y el entrenamiento es la manera en que descomprimo. Iba a un gimnasio independiente, no una cadena, a unas 15 manzanas de mi casa. El tipo de sitio donde todo el mundo se conoce por el nombre. Lo que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 1 año y medio. Todavía pienso en ello con más frecuencia de la que quisiera. Había un chico en el gimnasio al que llamaré Derek. Tendría unos 23 años. Empezó a ir al mismo tiempo que yo, que era por las tardes, entre las 5 y las 7. Al principio parecía completamente normal. Saludaba, hacía su entrenamiento, se iba. Era amable sin ser insistente, lo cual en un gimnasio pequeño se agradece. El primer momento que me pareció extraño fue una noche en que estaba haciendo peso muerto y Derek se acercó a darme un consejo técnico que no le había pedido. No fue grosero, fue educado. Me dijo que mi posición de cadera podía mejorar y me mostró cómo. Yo le agradecí y seguí. Pero a partir de esa noche empezó a acercarse a mí con regularidad. Comentarios sobre mi rutina, preguntas sobre mi dieta, sugerencias que nadie le pedía. Cada vez que yo terminaba una serie, Derek aparecía. Lo que me resultaba difícil de manejar era que sus comentarios eran técnicamente correctos. No decía disparates. Sabía de entrenamiento. Eso hacía más difícil decirle que se alejara sin parecer un idiota. Después de unas 3 semanas, Derek me propuso que entrenáramos juntos. Le dije que prefería entrenar solo,
que era mi forma de desconectar. Lo entendió, o al menos eso pareció. Pero siguió apareciendo durante mis series. Siguió dando comentarios. Un día me preguntó en qué trabajaba. Se lo dije. Al día siguiente me preguntó en qué parte de la ciudad quedaba mi trabajo. Le di una respuesta vaga. Me preguntó si vivía cerca del gimnasio. Le dije que a unos minutos. Me preguntó en qué dirección. No le respondí esa. Fue entonces cuando empecé a notar que Derek era mucho más observador de lo que parecía. Sabía exactamente cuánto levantaba en cada ejercicio. Sabía qué días no iba. Una noche que llegué más tarde de lo habitual me dijo, sin que yo dijera nada, que había notado que no había ido el lunes. No como pregunta. Como afirmación. Como alguien que lleva un registro. Esa frase se me quedó grabada. Noté que no viniste el lunes. La forma en que lo dijo no era la de alguien que hace conversación. Era la de alguien que ha estado pendiente. Empecé a cambiar mis días de entrenamiento sin avisar a nadie, solo para ver qué pasaba. El primer lunes que cambié a martes, Derek no estaba. El martes siguiente apareció. Lo mismo ocurrió cuando cambié el jueves por el miércoles. Tardaba 1 o 2 días en reajustarse, pero siempre terminaba apareciendo. No tengo manera de probar que estaba monitoreando mis visitas de alguna forma, pero no encuentro otra explicación lógica. El gimnasio era pequeño, era posible que alguien en la recepción le dijera algo, o que simplemente viniera todos los días hasta encontrarme. Ninguna de las dos opciones me tranquilizó. La noche que todo cambió fue un viernes. Salí del gimnasio alrededor de las 7:30 y caminé hacia mi coche. Derek salió al mismo tiempo. Caminamos en paralelo hasta el estacionamiento y él se detuvo junto a un coche que estaba aparcado 2 espacios del mío. Nos despedimos, arranqué y me fui. Unos 10 minutos después, cuando llegaba a mi barrio, noté un coche detrás de mí que había estado siguiendo exactamente mi misma ruta desde el gimnasio. Giré en una calle que no llevaba a mi casa, solo para verificar. El coche giró también. Giré de nuevo. El coche giró de nuevo. Me detuve en una gasolinera bien iluminada con cámaras visibles en la fachada y esperé. El coche se detuvo en la calle de enfrente. Esperó unos 2 minutos y luego siguió de largo. No pude ver bien al conductor. No puedo afirmar con certeza que era Derek. Pero era el mismo modelo de coche que había visto aparcado junto al mío en el estacionamiento del gimnasio. Y el comportamiento era el de alguien que sabe que lo han descubierto. Al día siguiente hablé con el dueño del gimnasio. No le dije que pensaba que Derek me había seguido, porque no podía probarlo. Le dije que me sentía incómodo con el nivel de atención que me prestaba y que necesitaba que alguien hablara con él. El dueño, que era un buen tipo, lo tomó en serio. Habló con Derek esa misma semana. No sé qué le dijo exactamente, pero Derek dejó de acercarse a mí de forma abrupta. Seguía yendo al gimnasio, pero me ignoraba completamente. Eso también era extraño a su manera, pasar de la obsesión al silencio total. Pero lo preferí. Un mes después, Derek canceló su membresía. Nunca más lo volví a ver. Lo que me quedó de esta experiencia es que las señales de alarma no siempre vienen en forma de amenaza directa. A veces vienen en forma de alguien que sabe demasiado sobre tu rutina. Que nota cuando no estás. Que hace preguntas que van un paso más allá de lo que la situación justifica. El problema es que esas señales son fáciles de racionalizar cuando la persona parece normal en todo lo demás. Mi consejo es que no las racionalices. Si algo no te parece bien, no esperes a que se convierta en algo que puedas describir claramente. Actúa antes. Historia 3. Me llamo Sofía. Tengo 34 años y vivo en un suburbio de Denver, Colorado. Soy enfermera, turno de noche 3 días a la semana,
lo que significa que mis horarios son irregulares y el gimnasio es uno de los pocos lugares donde tengo algo parecido a una rutina estable. Iba los días que no trabajaba, casi siempre por las mañanas, a un gym bastante grande con piscina y zona de clases grupales. Esta historia no empieza con un extraño. Empieza con alguien que creí que era una amiga. La conocí en una clase de spinning. Se llamaba Camille. Tendría unos 40 años, era muy habladora, muy simpática, del tipo de persona que hace que una clase de 45 minutos parezca de 20. Empezamos a coincidir con regularidad y fuera de la clase también intercambiamos algunas palabras en los vestuarios. Era agradable tener a alguien conocido en el gimnasio. El primer momento que me pareció extraño fue una mañana en que llegué al gimnasio en un día diferente al habitual porque había cambiado un turno. Era un martes, y yo normalmente iba los lunes, miércoles y viernes. Cuando entré a la sala, Camille estaba allí. Me saludó con entusiasmo y me dijo que qué sorpresa, que no esperaba verme ese día. Le dije que había cambiado el turno. Ella asintió y dijo algo que me pareció raro. Sí, noté que no habías venido ayer. Lo dejé pasar. Podía ser una observación inocente. Pero empecé a prestar más atención. Durante las siguientes semanas, Camille demostró saber cosas sobre mí que yo no recordaba haberle contado. Sabía el nombre del hospital donde trabajaba. Sabía en qué barrio vivía, con suficiente precisión como para mencionarlo en conversación. Una vez me preguntó si había ido al supermercado que estaba a 2 cuadras de mi casa, lo que significaba que sabía exactamente dónde vivía, porque ese supermercado solo tiene sentido si conoces mi dirección. Cuando le pregunté cómo sabía eso, se rió y dijo que se lo había dicho yo. Pero yo no se lo había dicho. Estaba completamente segura. No le había dado mi dirección a nadie en ese gimnasio. Empecé a pensar en lo que sí le había contado. Mi nombre completo, porque me lo había preguntado directamente la primera semana. Mi profesión. El hospital. Mi horario aproximado de trabajo. Información que por sí sola parece inocente pero que combinada es suficiente para encontrar a alguien. Recordé que la primera vez que hablamos fuera de la clase me había preguntado si tenía Instagram y yo se lo había dado sin pensarlo. Entré a mi perfil esa noche y revisé quién lo seguía. Camille me seguía desde hacía 6 meses. Mucho antes de que yo creyera haberla conocido. Revisé su perfil y no tenía publicaciones propias, solo seguía cuentas. La mía entre ellas. Había estado siguiéndome en redes antes de que supuestamente nos conociéramos en la clase de spinning. Eso fue lo que me heló. No el hecho de que me siguiera en Instagram, eso solo no significa nada. Sino la secuencia. Primero me siguió en redes. Luego apareció en mi gimnasio. Luego se colocó junto a mí en la clase. Luego se hizo mi amiga. No fue una coincidencia que nos conociéramos en spinning. Fue un proceso deliberado. Alguien había investigado dónde entrenaba y había ido allí a conocerme. Me senté en la cama esa noche intentando entender por qué alguien haría eso. No llegué a ninguna conclusión que tuviera sentido. Y eso era lo más aterrador. No saber qué quería. 2 días después, salí del trabajo a las 7 de la mañana después de un turno de noche. Estaba agotada. Tomé el camino habitual a casa, que pasa por una calle bastante transitada durante el día pero tranquila a esa hora. A mitad del camino, vi a Camille en la acera de enfrente. Caminaba en la misma dirección que yo, al mismo ritmo. Me detuve en una cafetería que estaba abierta. Me senté cerca de la ventana. 10 minutos después, Camille pasó por delante de la cafetería, miró hacia adentro, me vio, y siguió caminando sin detenerse. No saludó. Solo miró. Eso fue más perturbador que si se hubiera detenido. Llamé a mi hermana desde la cafetería y le pedí que viniera a recogerme. No quería salir sola.
Mientras esperaba, le envié un mensaje a una amiga que trabaja en recursos humanos del hospital pidiéndole que verificara discretamente si alguien había preguntado por mí recientemente en recepción. Me respondió 2 horas después. Una mujer había llamado al hospital 3 semanas antes preguntando por una enfermera llamada Sofía. Le habían dicho que no podían dar información del personal. Fui directamente a la policía. Llevé las capturas de pantalla de Instagram, la información de la llamada al hospital y una descripción detallada de todo lo que había ocurrido. El agente que me atendió fue honesto, sin una amenaza directa era difícil actuar legalmente, pero me aconsejaron documentar todo y que si volvía a verla en circunstancias similares llamara al 911 de inmediato. Cancelé mi membresía en ese gimnasio ese mismo día. La bloqueé en todas las redes sociales y configuré mis perfiles como privados. Cambié parte de mi rutina de regreso a casa. No la volví a ver después de ese día en la cafetería. Pero durante meses reviví esa mirada a través del cristal cada vez que llegaba a casa sola. Lo que más me costó aceptar fue que yo misma le había dado las herramientas para hacerlo. Mi Instagram era público. Mi nombre completo aparecía en él. Etiquetaba el hospital en publicaciones. Le había dicho mi profesión en la primera conversación. No hice nada extraordinariamente imprudente, hice lo que hace la mayoría de la gente. Pero alguien con suficiente determinación puede construir un mapa muy detallado de tu vida con información que parece completamente inocua. Desde entonces, mi perfil es privado. No etiqueto lugares donde estoy de manera rutinaria. Y cuando alguien me pregunta más de lo que la situación justifica, lo noto. Lo noto y no lo ignoro. Estas 3 historias ocurrieron en el mismo tipo de lugar al que probablemente vas varias veces a la semana. El gimnasio parece un entorno controlado. Hay gente, hay cámaras, hay recepcionistas. Pero también hay rutinas predecibles, horarios fijos y una dinámica social que hace que ignorar a alguien parezca maleducado. Esa combinación puede ser una vulnerabilidad. Los que llegan hasta aquí son los que entienden que la seguridad personal no empieza cuando algo ya salió mal. Empieza en las decisiones pequeñas, qué información compartes, con quién, en qué contexto. Empieza en confiar en esa incomodidad que a veces intentas racionalizar. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, hay muchas más esperándote en el canal. Cada semana subimos nuevas historias reales de personas comunes en situaciones que nunca imaginaron vivir. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis, y puede que el próximo video sea exactamente lo que necesitas escuchar. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ninguna historia, y nos vemos en el siguiente video.